Ezequiel 37 dice: la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Y qué dijo el profeta? ¿Qué dijo el profeta? Versículo 3, tú lo sabes. Versículo 4, me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Y así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero faltaba algo. ¿Qué cosa? El espíritu. No había espíritu en esto. Versículo 9, y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, ¿y qué pasará? Y habrá vida. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vinieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Versículo 11, me dijo luego, y aquí viene la interpretación, me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y he aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció porque nuestra esperanza, nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Pero vino la profecía, versículo 12, por tanto profetiza y diles: así ha dicho el Señor, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir vuestras sepulturas, y os traeré de vuelta a la tierra de Israel. Aleluya. Versículo 13, y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en ustedes, ¿y qué más? Y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, hablé y lo hice, dice el Señor. Donde hay muerte, habrá vida. Así hemos titulado esta reflexión. En diciembre del año pasado fui invitado como pastor para oficiar y acompañar la ceremonia de entrega de los primeros restos identificados por la Fiscalía a familias que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Fue la primera entrega que se hizo en Villavicencio. Habían restos en cajitas pequeñas con la foto del familiar. Así que se me pidió que leyera una palabra y que orara y que diera una reflexión en ese contexto. Y vino a mi mente este pasaje: el valle de los huesos secos. Cuando terminé la ceremonia, entonces se me acercó una familia, una señora anciana, y me abrazó muy fuerte y me dijo: gracias, pastor, por esta palabra. Habíamos orado
pidiendo que el Señor trajera un pastor cristiano a esta ceremonia. Gracias, pastor, por esta palabra, porque hoy el Señor me habló y salgo con una nueva esperanza. Eso pasa cuando la palabra de Dios viene en un contexto de muerte. El profeta Ezequiel está recibiendo una visión, pero no la está recibiendo en el lecho de su cama. Dice la escritura que el Espíritu del Señor vino sobre Ezequiel y lo tomó, casi que lo obligó, y lo llevó a un gran valle. Pero en ese valle, la escena de ese valle no era una escena prometedora. Era un gran valle, pero con huesos humanos. Y estos huesos estaban secos, como diciendo, hacía años que habían muerto, porque ni siquiera habían gusanos para decir que se estaban comiendo la carne que aún quedaba en los huesos. Y esto me llama la atención, porque Dios lleva a que el profeta vea la muerte. Estamos reflexionando sobre la vida, pero cuando pensamos en la vida, inevitablemente se nos atraviesa la idea de la muerte. La sociedad actual ha querido evadir esta realidad, la realidad de la muerte. Se han desarrollado tecnologías, prácticas, modas, con el fin de hacernos creer que podemos tener larga vida. Cirugías, cosméticos, consumo, revitalizadores, vitaminas, una cantidad de cosas que el mercado se ha inventado para hacernos creer que si lo consumimos tendremos o aplazaremos el momento de la muerte. La muerte en la Biblia significa separación. Y cuando leemos en el Génesis, cuando Dios creó al ser humano, después de haber quebrantado el mandamiento de Dios, el Señor le dijo a esa primera humanidad, le dijo: del polvo los hice y al polvo volverán. Y yo me imagino la cara del profeta Ezequiel viendo esta escena. Dios lo lleva a ver la muerte. Tremendo. Dice la escritura en la carta de Romanos que por un hombre entró en el mundo, por un hombre entró el pecado, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Pero nosotros los que hemos creído en Cristo tenemos una esperanza, que si bien la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna. Y esa es nuestra esperanza. La esperanza de la que nos habla la Biblia no es de la inmortalidad, es la de la vida eterna. Y recordar que la vida eterna está precedida de la muerte, porque la inmortalidad significa de que no va a haber muerte, y sí va a haber muerte. El Hijo de Dios murió en la cruz, pero su historia no quedó allí. Después de la muerte vino la vida, y la vida en abundancia. Y esa es nuestra esperanza, que cada día estamos muriendo, sí, muriendo a nosotros mismos para que la nueva vida en Cristo crezca. Y aun si habláramos naturalmente, un día moriremos, pero nuestra esperanza es que continuaremos o daremos el paso para la vida eterna. El Evangelio nos muestra que la muerte no tuvo la última palabra, porque el que murió en la cruz venció la muerte al resucitar al tercer día.
Como Ezequiel está viendo la muerte, y cuando ve la muerte, viene la pregunta pedagógica de Dios, perdón. ¿Cuál es la pregunta pedagógica que le hace Dios a Ezequiel? Le dice: Ezequiel, después de haber visto esta película, Dios le pregunta a Ezequiel: ¿tú crees que aquí puede haber vida? En la interpretación que Dios le da al profeta sobre la visión, le dice: mira, este valle de muerte que tú ves, ¿es quién? El pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel es como un valle de huesos secos, porque ha perdido la esperanza, ha perdido el propósito divino, ha perdido el sentido de la vida que yo les he dado, y por eso ellos se ven como un valle de huesos secos, sin esperanza alguna, sin propósito alguno. Y puede ser que en esta mañana tú hayas llegado como un valle de huesos secos, creyendo de que no hay nada que hacer en tu casa, en tu vida, creyendo de que todo está perdido. Pero déjame decirte, el Señor es el que tiene la última palabra. Y cuando Él dice que hay vida en medio de la muerte, es porque habrá vida en el nombre de Jesucristo. Habrá vida. Él tiene la última palabra, no nosotros. Así que el profeta responde adecuadamente. El profeta le dice al Señor: solo tú lo sabes. Como diciéndole: Señor, todo está en tu soberanía. Israel se encontraba en una situación de esclavitud por más de 70 años. Imagínese a un joven de 30 años que nació en esclavitud, que nació sin libertad, sin derecho a ser libremente la nación que Dios quería que fueran. ¿Qué diría de su país? Que este país no tenía futuro. Cualquiera diría: aquí no hay nada que hacer. Nacimos esclavos, esclavos moriremos. Y así es a veces nuestra vida frente al pecado. Hay quienes se rinden al pecado y dicen: aquí no hay nada que hacer. Pero la buena noticia es que el Señor tiene la última palabra, no nosotros. Padres que están presentes, ¿cuánto quisieran que sus hijos siguieran este camino? Pero a veces, mientras usted ora cada día más, los ve más lejos. Y a veces llega el pensamiento de que ya todo se hizo, que no hay nada que hacer. Déjame decirte que Dios tiene la última palabra sobre ellos. Porque donde hay muerte, sobreabunda la vida por el poder de Dios. Y este es un mensaje que nos invita a resucitar la fe, a resucitar la esperanza. Y en esta pregunta que el Señor le hace a Ezequiel, Ezequiel dice: bueno, finalmente tú tienes la última palabra. Solo tú sabes si puedes sacar vida de un valle de huesos secos. Ezequiel estaba reconociendo la soberanía de Dios. Esto de la soberanía de Dios es difícil de entender. Creer de que Dios tiene el control de todo, aun cuando la circunstancia que estoy atravesando no la entiendo. Aun cuando el día, en vez de ser más aclarado, de ser más lúcido, cada vez lo veo como más oscuro, y creer todavía de que Dios tiene el control. ¿Cómo es eso de la soberanía de Dios? ¿Cómo explicarlo? Les confieso algo, hermanos. ¿Sabe
¿Cuándo logré entender la soberanía de Dios? Cuando me monté por primera vez en un avión. Y para aquellos que somos avionfóbicos, cuando uno se monta en ese aparato y comienza a despegar, uno quiere como arrancar la silla. Y pobrecito el que esté al lado, porque si es un familiar le entierra a uno las uñas. Pero por más que uno le entierre las uñas, por más que uno rompa el cojín de la silla, usted no va a cambiar el rumbo del vuelo, ¿o sí? Hagamos de cuenta que la vida es como ir en avión. Y por más que nos afanemos, y por más que nos angustiemos, y por más que nos amarguemos, a la final quien tiene el control de la vida es el Señor. Y Él es el soberano, y Él tiene la última palabra sobre nosotros. Compartí esta mañana el testimonio de una ministra del Evangelio que conocí hace años y que admiré en su momento porque entregó toda su juventud al servicio de la obra, hasta el punto que ella dijo: yo no me voy a casar, y si me caso, me casaré con Dios y el ministerio. Pero en su testimonio de aquel día dijo: hasta que un día recibí un diagnóstico del médico, un tumor en el cerebro y un tumor maligno. Y ese día yo me preguntaba: he dejado todo por ti, Señor. No me casé y ni me voy a casar por ti, Señor. Me separé de mi familia para servirte a ti, Señor, y tú me pagas de esta manera. Esos son los conflictos de la fe, ¿no? Así que ella comenzó a decir: Señor, si tú me sanas, entregaré mi vida con mayor pasión para tu obra. Y esta era su oración. Así que cada vez que iba al control donde el médico, ella iba con la expectativa de que el médico le dijera: señora, yo no sé qué pasó, pero usted ya está sana. ¿Y sabe qué le decía el médico? Señora, yo no sé qué pasó, pero su tumor crece cada día más. Así que ella entraba en un conflicto, porque ella decía: me he metido en oración, he ayunado, y en vez de menguar el tumor, ¿qué ha pasado? Ha crecido. Y oraba de manera con ira, con enojo, oraba, pero este tumor crecía cada día más. Hasta que el médico le dijo: no podemos operarlo, porque tenemos que reducirlo para poder intervenirlo. Y comenzaron las quimioterapias. Pero ella en el testimonio dijo: hasta que un día me desbordé en llanto, orando en el Señor, y comencé a orar por la soberanía de Dios y a decirle: Señor, me sanes o no me sanes, con todo yo te seguiré sirviendo, porque al final de todo te pertenezco, y si tú me diste la vida, eres tú el que tienes la última palabra. Y dice ella que comenzó a descansar. Y dice ella que allí comenzó un nuevo ministerio, lleno de pasión y de amor. Finalmente la intervinieron y el médico le dijo que más o menos era cuestión de meses. Y ella aceleró más, servía más. Y este testimonio lo escuché hace como 9 años, hace 7 años, perdón. 7 años. Y para la gloria de Dios, ella sigue viva. No sé cómo, pero los médicos no saben cómo explicar cómo es que sigue viva. Y peor aún, cómo es que sigue viva y predica y habla coherentemente y estudia y enseña.
porque los médicos no son los que tienen la última palabra sobre la vida. Es el Señor. Es el Señor el que hace milagros. Entonces esta es la soberanía de Dios. El único que tiene la potestad para dar la vida y para quitarla es Dios. El Señor es la autoridad final sobre la vida. Y aunque a la vista natural solo veamos muerte, si Dios dice que puede haber vida otra vez, habrá vida porque Él lo dice. Ciertamente Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y el que cree en mí, aunque digan que no hay nada que hacer, aunque digan que no vale ni un centavo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá para la gloria de Dios. Así que después de esta revelación, el Señor entonces le dijo: bueno, si tú dices que yo solo yo lo sé, entonces Dios le dijo al profeta: profetiza y háblales a estos huesos. Así que se requiere mucha fe para decir esto. Se requiere mucha fe para hablarle a un hueso seco. Imagínese un esqueleto y usted diciéndole: levántate, reconstrúyete, ten vida en el nombre de Jesús. Cualquiera que lo miraría: pues este hombre está loco. O diría: uy, qué miedo, un santero. Así que no era tan fácil lo que Dios le estaba diciendo al profeta: hablarle a la muerte. El mandato de Dios para el profeta es: profetice. ¿Qué hombre se atreve a profetizar a unos huesos inertes? La única manera de hacerlo y de tener la convicción sería a través de la revelación de la soberanía de Dios y de poder creer y entender que como Dios es soberano, Él tiene el poder para restaurar aunque todo esté perdido. Como dijo el profeta, como dijo Job después de haber sufrido tanto: es que yo de oídas te había oído, pero ahora te veo. Ya no te conozco por lo que me han dicho, ahora te conozco porque te estoy viendo. He visto tu obra. He visto cómo de la nada tú vuelves a bendecirme. He visto cómo después de haberme quitado todo, ahora tú me lo devuelves y en abundancia. Ese es el Dios que tiene poder sobre la vida. Así que cuando obedecemos la voz soberana de Dios, podemos profetizar, y que aunque el panorama sea un panorama de muerte, podemos profetizar que habrá vida en el nombre del Señor. Podemos profetizar aún sobre aquellos familiares que aunque digan que todo está perdido, podemos decir que no importa, que si humanamente no hay solución, en el Señor todo es posible para aquel que cree. Podemos decir inclusive a aquellos que están enfermos con lecho de muerte, podemos profetizar todavía que pueda haber vida, aunque médicamente no pueda haber. Podemos profetizar cuando hay un entendimiento de la soberanía de Dios. Y cuando el profeta profetizó, entonces se produjo la vida. Pero me llama la atención que fueron dos profecías. Porque en la primera profecía el cuerpo o el esqueleto fue recubierto de carne, de tendones. Luego fue cubierto de piel, pero no había ¿qué? Todavía no había vida. Porque no es por voluntad de carne que se hacen las cosas. No es por voluntad humana. Faltaba el Espíritu de Dios. Así que todo es por la voluntad de Dios. ¿Puedes profetizar sobre tus hijos? Así como tal vez los ves, que de pronto tú dices: pero ¿cuándo?
Pero cuando si cada día lo veo más rebelde, lo veo más agresivo, resentido y hasta perdido en los malos caminos. Y cualquiera tal vez te puede decir de manera carnal: mira, ahí no hay nada que hacer. Pero hoy Dios te dice: padre, madre, profetiza sobre tus hijos la nueva vida en Cristo. Tal vez has venido diciendo: yo ya me rendí con mi esposo que no cambia, y ahí no hay nada que hacer. Mujer, profetiza sobre ese esposo. Profetiza que será un varón de Dios. Tal vez tú has venido diciendo: pero mi esposa nada que cambia. Porque eso es para lado y lado, ¿no? Pero tú puedes profetizar. Tú puedes profetizar la nueva vida que el Señor puede hacer en ella. Pero solo podemos profetizar si creemos que Dios es soberano. ¿Y qué significó este nuevo tiempo? ¿Qué significó que los huesos volvieran a recuperar la vida? En el contexto de Israel significó que Israel había recuperado la esperanza, que Israel había recuperado el propósito de Dios, aunque el templo estuviera destruido. De manera que lo que estaba anunciándole el Señor a Ezequiel a través de esta visión, que a pesar de que había muerte espiritual, vendría un nuevo tiempo de restauración, un tiempo de salvación, un tiempo de renovación, un nuevo comienzo, una nueva vida. Ciertamente la muerte es el producto del pecado, pero recordemos lo que dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pongámonos en pie y vamos a orar por esta palabra.